Él pensaba que era una sirvienta más, invisible e insignificante. Cuando el jefe del sindicato más temido de la ciudad la insultó en árabe perfecto, convencido de que ella no entendería ni una sola palabra, jamás imaginó que esa mesera de talla grande se daría la vuelta y lo llamaría cobarde en su propio idioma secreto. Ese único error lo cambió absolutamente todo. La iluminación ambiente del Gilded Lily estaba diseñada para hacer que sus clientes ultraricos lucieran impecables, bañándolos en un cálido resplandor dorado que se reflejaba sobre las mesas de caoba y las arañas de cristal. Ubicado en el corazón palpitante de Manhattan, el restaurante era un santuario para la élite. Para Josephine Miller, era simplemente un campo de batalla donde las propinas pagaban el alquiler. Josie no era la mesera típica que Albert Henderson solía contratar. Albert era el gerente de sala, famoso por su rigidez implacable. El uniforme estándar era un vestido negro ajustado, diseñado para un tipo de cuerpo específico, delgado y sin curvas. Josie, sin embargo, era hermosa y sin disculpas, una mujer de talla grande. Llevaba sus curvas con una confianza innata, su cabello oscuro recogido en un moño elegante y apretado, sus labios pintados de un carmesí desafiante. Albert la había contratado porque Josie poseía algo que a las demás servidoras les faltaba, una compostura absoluta e inquebrantable. Podía lidiar con multimillonarios de Wall Street y celebridades arrogantes sin pestañear ni una sola vez. Pero esa noche, la atmósfera del restaurante había cambiado de opulenta a opresiva. A las 10 en punto exactas, las puertas principales se abrieron de par en par y el murmullo habitual de conversación educada murió en la garganta de todos los presentes. Taylor Rossi había llegado. Taylor era una historia de terror que se susurraba en las salas de juntas y los callejones oscuros de Nueva York. Como jefe del sindicato Rossi, sus negocios legítimos en bienes raíces eran apenas un barniz brillante sobre un imperio construido sobre la extorsión, el contrabando y la sangre. Era un hombre llamativo, alto y de hombros anchos, vestido impecablemente con un traje de carbón a medida que gritaba dinero viejo. Su rostro era un estudio en ángulos fríos y afilados, sus ojos oscuros recorriendo la sala con la calma depredadora de un hombre que era dueño de todo lo que miraba. Flanqueado por 3 corpulentos asociados, Taylor fue escoltado de inmediato hacia el reservado privado en la parte trasera, una mesa apartada protegida por cuerdas de terciopelo y helechos imponentes. Josie, siseó Albert, agarrándola del codo mientras ella pasaba junto a la barra. Su cara, normalmente rojiza, estaba pálida, con una fina capa de sudor asomando en su frente. Mesa 9. La mesa de Rossi. No hagas contacto visual. No te demores. Sirve el vino, toma el pedido y aléjate de su espacio cuanto antes. Es solo otra mesa, Albert, respondió Josie con calma, equilibrando una bandeja de plata con una botella de un Barolo ridículamente caro. No es solo otra mesa, espetó Albert. Ese hombre podría comprar este edificio solo para quemarlo. Ten mucho cuidado. Josie alisó el frente de su delantal, respiró profundo y se acercó al reservado. Al cruzar la cuerda de terciopelo, el aire se volvió notablemente más frío. Taylor estaba sentado en la cabecera de la mesa, sosteniendo un vaso de whisky. Su hombre de confianza, Jordan, estaba sentado a su izquierda, deslizando el dedo por un teléfono desechable. Buenas noches, caballeros, dijo Josie con voz suave y profesional. ¿Puedo ofrecerles el menú de degustación del chef o prefieren ordenar a la carta? Taylor no la miró. Mantuvo los ojos fijos en la vela de luz tenue en el centro de la mesa. Jordan, sin embargo, levantó la vista con una mueca de desprecio dibujada en los labios. Cuando Josie se inclinó para servir el Barolo a Jordan, su cadera rozó levemente el borde del enorme sillón de cuero. Fue un contacto menor e inevitable dado el estrecho espacio del reservado, pero fue suficiente para que la copa de vino chocara bruscamente contra la botella. Una sola gota de vino tinto oscuro cayó, manchando el mantel blanco impecable. Jordan chasqueó la lengua con exagerado fastidio. Taylor finalmente levantó los ojos. Eran negro obsidiana, completamente desprovisto de calor. Miró a Josie de arriba abajo, su mirada deteniéndose en sus caderas llenas y su cintura suave, con una mezcla de desdén aristocrático y cruda irritación. Sin romper el contacto visual con Josie, Taylor se inclinó levemente hacia Jordan y habló. No habló en inglés. No habló en italiano. Habló en árabe rápido y gutural, un idioma que había dominado durante sus años negociando tráfico ilegal de armas en el Medio Oriente, un idioma que utilizaba con frecuencia en público cuando quería comunicarse con su círculo íntimo sin que el ganado comprendiera. Mira esto, murmuró Taylor en árabe,
su voz un ronroneo oscuro y burlón. Come más de lo que sirve. Una vaca torpe y pesada bloqueando el paso. Sácala de mi vista antes de que rompa los muebles. Jordan soltó una risita, un sonido bajo y cruel, preparándose para despedir a José con un gesto de la mano, como si fuera un insecto molesto. Esperaban que José agachara la cabeza. Esperaban que se disculpara por la gota de vino derramada, completamente ignorante del insulto vicioso que acababa de ser lanzado contra su cuerpo. Se equivocaron. Antes de que su padre falleciera, había sido contratista civil senior del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, estacionado primero en El Cairo y luego en Beirut. José había pasado 10 años de su infancia y adolescencia completamente inmersa en esa cultura, estudiando los dialectos y finalmente obteniendo un título en lingüística del Medio Oriente. José no simplemente entendía el árabe. Lo hablaba con la fluidez callejera y afilada de una nativa. José se quedó inmóvil. La bandeja de plata en su mano tembló por una fracción de segundo antes de que su agarre se convirtiera en hierro. Una ola caliente y cegadora de indignación la recorrió por completo, anulando por completo las desesperadas advertencias de Albert. José depositó lentamente la botella de Barolo sobre la mesa. El golpe sordo del vidrio contra la madera hizo que Jordan se sobresaltara. José cuadró los hombros y miró fijamente a Taylor Rossi desde arriba. El aire del reservado pareció vaciarse por completo. Un hombre de verdad, dijo José, su árabe resonando claro, afilado y pronunciado a la perfección, cortando la música de jazz que sonaba de fondo, no necesita esconderse en otro idioma para insultar el cuerpo de una mujer. Solo un cobarde patético se oculta detrás de palabras que cree que su víctima no puede entender. La mandíbula de Jordan cayó tan rápido que casi se desencajó. El teléfono desechable se le escurrió de la mano y golpeó ruidosamente el suelo de madera. La reacción de Taylor, sin embargo, fue completamente diferente. El aburrido desdén aristocrático desapareció de su rostro, reemplazado por un asombro tan profundo que paralizó sus rasgos por completo. Sus ojos oscuros se abrieron de par en par, clavándose en la mirada feroz y encendida de José. Durante 10 agonizantes segundos, nadie se movió. El silencio fue ensordecedor. Los dos guardias fuertemente armados que estaban junto a los helechos instintivamente metieron la mano dentro de sus chaquetas, sintiendo el repentino aumento de tensión, pero Taylor levantó un solo dedo, deteniéndolos en seco. Tú, empezó Taylor, su voz apenas un susurro ronco, hablando en inglés. Si mi presencia le ofende, señor, continuó José con calma perfecta en inglés, su tono destilando hielo puro, con mucho gusto haré que otro servidor atienda su mesa. Que disfrute su velada. Sin esperar su despedida, José giró sobre sus talones y caminó fuera del reservado con la cabeza en alto y la postura impecable. Detrás de ella, el silencio del jefe de la mafia fue más ruidoso que un disparo. Durante las siguientes 48 horas, José esperó que el cielo se desplomara sobre ella. Se sobresaltaba cada vez que el timbre de su apartamento sonaba. Miraba por encima del hombro en su camino al metro. No se humillaba públicamente al jefe del sindicato Rossi y se alejaba sin consecuencias. Pero el viernes pasó. Luego el sábado. Y las calles de Manhattan siguieron siendo perfectamente ordinarias. Para el martes por la noche, José se había convencido de que había tenido suerte. Tal vez un hombre como Taylor Rossi era demasiado arrogante para reconocer el incidente. Tal vez tenía problemas más grandes de los que ocuparse que una mesera de lengua afilada. Volvió a equivocarse. Eran las 10:30 de la noche. El restaurante normalmente estaba cerrando, con los últimos clientes terminando sus postres. José estaba en la trastienda sumando sus recibos cuando la puerta de la cocina se abrió violentamente de golpe. Hannah, una compañera mesera, entró con el rostro completamente drenado de color. José, jadeó Hannah, agarrándose el pecho. Albert dice que necesita salir al salón ahora mismo. Me quedan 20 minutos para salir. Hannah, ¿qué está pasando? El restaurante está vacío, dijo Hannah, su voz temblando. Quiero decir, completamente vacío. Unos hombres de traje entraron hace 10 minutos y pagaron las cuentas de todos. Les dijeron a todos los clientes que se fueran. Cerraron las puertas principales con llave. Un frío terror se enroscó en el estómago de José. Dejó caer su bolígrafo, se quitó el delantal y empujó a Hannah hacia el salón principal. La escena era absolutamente surrealista. El Gilded Lily, normalmente bullicioso y lleno de vida, estaba completamente desierto. Los mozos, los bartenders y las recepcionistas habían desaparecido.
La única persona que quedaba junto a la barra era Albert, quien parecía a punto de desmayarse. Y sentado solo en una mesa en el centro exacto del salón estaba Taylor Rossi. Taylor no estaba flanqueado por su séquito habitual. Jordan estaba junto a la puerta principal con los brazos cruzados, cerrando el cerrojo. Taylor llevaba una camisa negra a medida con los 2 primeros botones desabrochados, luciendo completamente cómodo en el restaurante inquietantemente silencioso. Cuando vio a Josie, señaló la silla vacía frente a él. «Siéntate, Josephine», dijo Taylor. Su voz era un barítono bajo y dominante que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Josie se mantuvo firme donde estaba. «¿Cómo sabe mi nombre?» «Sé mucho más que tu nombre», respondió Taylor, recostándose en su silla. «Siéntate. No estoy acostumbrado a repetirme». «Y yo no estoy acostumbrada a ser tomada como rehén en mi lugar de trabajo», respondió Josie, aunque su corazón martillaba violentamente contra sus costillas. Josie caminó lentamente, sacó la silla y se sentó frente a Taylor. Mantuvo la espalda recta, negándose a encogerse bajo su mirada intensa y calculadora. De cerca, Taylor era aún más intimidante. Había un magnetismo peligroso en él, una energía cruda y contenida que hacía que el aire entre ambos se sintiera eléctrico. Taylor estudió el rostro de Josie, sus ojos oscuros trazando la curva de su mejilla y el gesto desafiante de su mandíbula. «Tienes coraje, Josephine», dijo Taylor finalmente. «Un coraje estúpido e imprudente. ¿Sabes lo que normalmente les ocurre a las personas que me llaman cobarde frente a mis hombres? Supongo que terminan en el fondo del Hudson», respondió Josie sin inmutarse. «Si está aquí para matarme, señor Rossi, hacerlo en un restaurante con cámaras de seguridad parece bastante desordenado para un hombre de su reputación». Taylor soltó una carcajada baja y ronca que la sobresaltó. No fue una risa cruel. Fue un sonido de genuina diversión. «No tengo ninguna intención de hacerte daño», dijo Taylor, inclinándose hacia adelante mientras la diversión se desvanecía en una intensidad afilada y empresarial. «De hecho, estoy aquí para ofrecerte un trabajo». Josie lo miró fijamente, convencida de haber escuchado mal. «¿Un trabajo? ¿Vació un restaurante de 5 estrellas para ofrecerle un trabajo a una mesera?» «No necesito una mesera», dijo Taylor suavemente. «Necesito una traductora y negociadora». Taylor sacó de su chaqueta una gruesa carpeta manila y la arrojó sobre la mesa. La carpeta se deslizó hasta detenerse a centímetros de las manos de Josie. «Mi organización está expandiéndose», explicó Taylor, bajando la voz un octavo. «Actualmente estamos negociando una ruta de suministro altamente sensible y sumamente lucrativa con una facción con base en Alejandría. Son orgullosos, tradicionales y profundamente desconfiados. Mis traductores habituales son inadecuados. Hablan el idioma, pero no entienden los matices. No comprenden el respeto cultural necesario para cerrar el trato». «¿Y cree que yo sí?», preguntó Josie, desconcertada. «Tu acento la otra noche», murmuró Taylor, inclinándose más cerca. «No era de libro de texto. Era auténtico. Viviste en el Medio Oriente, en Beirut y en el Cairo, durante 10 años». Taylor asintió lentamente. «Perfecto. Necesito que me acompañes a una reunión este viernes. Traducirás para mí. Leerás el ambiente. Me dirás cuando mienten y te asegurarás de que mis palabras sean entregadas con el nivel exacto de respeto y amenaza implícita que pretendo transmitir». «Estás completamente loco», se burló Josie, empujando su silla hacia atrás. «Soy una civil. Sirvo pasta cara a snobs ricos. No voy a meterme en política mafiosa. Contrata a un profesional». «No puedo usar a un profesional», respondió Taylor, sus ojos endureciéndose. «Cualquier persona conocida en mis círculos es una responsabilidad. Necesito a alguien fantasma. Alguien completamente desconectado de mi mundo. Alguien a quien no sospechen que sea más que una bonita asistente contratada». Taylor hizo una pausa, dejando que sus ojos recorrieran las curvas de Josie nuevamente, pero esta vez sin desdén. Esta vez había un calor inquietante. «Aunque eres mucho más que eso, ¿verdad?». Josie se puso de pie. «Mi respuesta es no. Me voy». «Siéntate, Josephine», dijo Taylor. La suave diversión había desaparecido por completo. Era una orden directa y aterradora. Josie se congeló, pero no se sentó. «Dijiste que no ibas a hacerme daño». «No voy a hacerte daño», concordó Taylor, tamborileando un largo dedo sobre la carpeta manila. «Pero no puedo responder por lo que el sindicato irlandés le hará a tu hermano menor».
La sangre abandonó el rostro de José de golpe. José miró la carpeta con una sensación nauseabunda subiéndole por la garganta. Liam, dijo Taylor, pronunciando el nombre de su hermano como un juez dictando sentencia. 22 años, una adicción devastadora al póker clandestino. Actualmente le debe $50,000 a una banda liderada por un hombre llamado Sullivan, un hombre notoriamente impaciente. Liam no realizó su pago ayer. Los hombres de Sullivan lo están buscando ahora mismo para romperle las piernas. Después de eso, probablemente vendrán a buscarte a ti, su único familiar vivo, para cobrar el resto. José agarró la carpeta y la abrió de golpe. Dentro había fotografías de su hermano saliendo de un sórdido club en Queens, copias de boletos de apuesta y un detallado registro de sus deudas. Sus manos temblaban violentamente. José sabía que Liam estaba en problemas. Llevaba semanas pidiéndole dinero prestado, pero jamás imaginó que el hoyo era tan profundo. «Maldito seas», susurró José, su voz quebrándose. «¿Lo pusiste en esa situación tú?» «Yo no juego con menores de edad», respondió Taylor con frialdad. «Sus deudas son propias. Simplemente tengo buenos informantes. Pero puedo hacer que este problema desaparezca». Taylor se puso de pie lentamente. Le sacaba una cabeza de altura a José y su proximidad era abrumadora. Olía a cedro, tabaco caro y poder. «Ayúdame a cerrar este trato con los alejandrinos el viernes», dijo Taylor, su voz bajando hasta convertirse en un murmullo hipnótico. «Sé mi voz. Asegúrate de que no me engañen. Haz esta única cosa por mí y borraré completamente la deuda de Liam. Pagaré a Sullivan yo mismo. Tu hermano vivirá y tú te irás libre». José miró hacia los ojos oscuros e insondables de Taylor. Lo odió en ese momento. Odió su arrogancia, su poder y la forma en que tan eficientemente la había acorralado. Pero mientras pensaba en Liam, su hermano insensato y desesperado, supo que no tenía elección. «Si hago esto», dijo José, su voz temblando levemente pero con la barbilla en alto y desafiante, «si hago esto, nunca más me hablas. Nunca te acerques a mi hermano y nunca más pongas un pie en este restaurante». Taylor la miró fijamente desde su altura, una emoción extraña y compleja parpadeando sobre sus rasgos estoicos. Extendió la mano y sus cálidos y callosos dedos rozaron suavemente su mandíbula. José se estremeció, pero Taylor no retiró la mano de inmediato. «Tenemos un trato, Josephine», susurró Taylor. La trampa estaba tendida. José acababa de cambiar una vida sirviendo vino por un asiento en la mesa del diablo, completamente inconsciente de que el jefe de la mafia no tenía ninguna intención de dejarla marcharse jamás. El SUV negro blindado cortaba las calles empapadas de lluvia del Navy Yard de Brooklyn, con los pesados neumáticos silbando contra el asfalto mojado. José estaba sentada rígida en el asiento trasero, las manos entrelazadas firmemente en su regazo. Llevaba un traje pantalón azul medianoche a medida, una prenda proporcionada por el sastre personal de Taylor apenas horas antes. Estaba destinado a actuar como una especie de armadura psicológica, pero bajo la tela cara y perfectamente ajustada, José se sentía completamente expuesta. Taylor estaba sentado a su lado, una sombra silenciosa e imponente en el tenue interior del vehículo. El silencio que se extendía entre ellos era sofocante. José lo miró de reojo, notando las líneas duras e implacables de su mandíbula y la manera relajada y casi aburrida con la que sostenía una pesada pistola con silenciador apoyada sobre su rodilla. Taylor era un hombre que iba a una reunión de negocios rutinaria. José era una mujer que se adentraba ciegamente en el abismo. «¿Tienes miedo, Josephine?», preguntó Taylor de repente, su voz un rumor bajo por encima del sonido del motor, aunque sin girar la cabeza para mirarla. «Estoy aterrada», admitió José con honestidad, su voz temblando levemente a pesar de sus mejores esfuerzos por controlarla. «Bien. El miedo te mantiene alerta. El miedo te mantiene viva», respondió Taylor, girando finalmente sus ojos oscuros hacia ella. «Solo recuerda el plan que discutimos. Traduce exactamente lo que diga Derek, palabra por palabra. Pero más importante aún, escucha lo que no diga. Escucha la vacilación, el cambio de tono. Eres mi radar esta noche». El SUV se detuvo pesadamente frente a una desolada y enorme bodega portuaria. La lluvia golpeaba el techo en un ritmo implacable. Era el momento. El interior de la bodega era cavernoso y húmedo, con un fuerte olor a agua salada, óxido y sangre seca antigua. Una sola y cegadora lámpara halógena colgaba del alto techo, proyectando sombras duras e iluminando un gran cajón de madera que servía de mesa improvisada de negociación en el centro del espacio.
De pie en el lado opuesto de la luz había 5 hombres. El líder, Terik, era un hombre delgado y elegante, con el cabello plateado peinado hacia atrás y ojos como cristal roto. Taylor entró con confianza en la luz, gesticulando sutilmente para que Josiah se colocara ligeramente detrás de su hombro derecho. Jordan y otros 2 guardias fuertemente armados se desplegaron asegurando el perímetro. Terik sonrió. Fue una expresión delgada y venenosa que no llegó a sus ojos. Comenzó a hablar en árabe formal rápido. Bienvenido, señor Rossi. Es un profundo honor finalmente conducir nuestros negocios mutuos cara a cara en esta ciudad, dijo Terik, extendiendo las manos en un gesto de hospitalidad falsa. Josiah tradujo sin interrupciones, manteniendo su voz firme y completamente desprovista de emoción. Taylor respondió en inglés, dictando sus estrictos términos para el cargamento ilegal de armas, con un tono que no dejaba absolutamente ningún margen para la negociación. El intercambio era tedioso, un peligroso y delicado baile de poder, codicia y posicionamiento. Durante 20 agonizantes minutos, la negociación avanzó exactamente como Taylor había anticipado. Entonces la atmósfera en la habitación cambió. El tono de Terik se volvió más suave, más rítmico, casi musical. Habló de respeto mutuo, enemigos compartidos y ganancias lucrativas a largo plazo. Pero Josiah, escuchando con el oído altamente entrenado de una experta en lingüística, captó el sutil y repentino cambio. Terik pasó rápidamente del dialecto formal y educado que había usado toda la noche a un argot regional altamente específico y codificado, utilizado exclusivamente por los contrabandistas costeros de Alejandría. Ya no le estaba hablando a Taylor. Les estaba dando una orden de ejecución a sus hombres ocultos. El cargamento está completamente listo, dijo Terik con suavidad, sus ojos clavados en los de Taylor. Podemos finalizar la transferencia financiera esta noche, pero requerimos un gesto de buena fe de su parte. Pero el argot, el contexto oculto tejido entre las vocales, significaba algo completamente diferente. La sangre de Josiah se heló. Su corazón golpeó violentamente contra sus costillas. Se inclinó cerca del oído de Taylor, su respiración entrecortada. Acaba de ordenarle a sus hombres en la pasarela que cierren las puertas pesadas, susurró Josiah rápidamente, el pánico tiñendo su tono. Es una emboscada, Taylor. No tienen el cargamento en absoluto. Están aquí para ejecutarte y apoderarse del territorio del este. Taylor no se inmutó. No miró hacia las sombras oscuras y amenazantes sobre ellos. Su expresión permaneció absolutamente impasible, una máscara de piedra tallada. Dile a Terik, dijo Taylor en inglés, su voz un rugido bajo y aterrador que resonó en la bodega silenciosa, que me quedé sin buena fe. Antes de que Josiah pudiera siquiera abrir la boca para traducir la advertencia, la bodega entera explotó en un caos ensordecedor. Taylor se movió con una velocidad depredadora y aterradora. Agarró a Josiah firmemente por la cintura y prácticamente la lanzó detrás de un enorme contenedor de acero macizo, justo cuando la primera ráfaga mortal de balas automáticas llovió desde la pasarela oculta en lo alto. El estruendo ensordecedor de los disparos llenó el espacio cavernoso, resonando interminablemente. El polvo de cemento, el vidrio roto y las chispas cegadoras cayeron sobre ellos como una lluvia. Josiah golpeó fuerte el suelo de concreto frío, cubriéndose los oídos y presionando su cara contra sus rodillas, temblando violentamente mientras el mundo se desgarraba a su alrededor. Taylor devolvió el fuego de inmediato, su rostro una máscara de furia fría y calculada. Ya no era un hombre de negocios refinado. Era un señor de la guerra despiadado defendiendo su vida y su imperio. «Quédate abajo», rugió Taylor por encima del estruendo de metal destrozado y balas que rebotaban. La bodega se había convertido instantáneamente en un campo de batalla mortal. Jordan y los guardias de Rossi devolvían el fuego desesperadamente, intentando acorralar a los francotiradores alejandrinos detrás de las vigas de acero oxidadas. Terik había desaparecido completamente entre las sombras. Su elegante compostura reemplazada por una retirada cobarde y desesperada hacia la oscuridad. Josiah presionó su espalda contra el metal frío e implacable del contenedor, su respiración llegando en jadeos rápidos y entrecortados. Josiah nunca había estado cerca de un tiroteo. La cruda realidad de uno era absolutamente aterradora, una sobrecarga sensorial brutal de ruido explosivo, humo acre y el sabor metálico de la sangre suspendida en el aire. Una bala perdida chispeó peligrosamente en la esquina de su barricada improvisada, enviando una lluvia de fragmentos de metal caliente sobre el hombro de Josiah. Josiah gritó de dolor repentino, aferrándose al brazo con fuerza.
Taylor cayó pesadamente de rodillas a su lado de inmediato, sus ojos oscuros abiertos de par en par con una alarma inusual y repentina. ¿Te alcanzaron?, exigió Taylor, agarrando su hombro con urgencia frenética. No, jadeó Josie, con lágrimas ardiendo en sus ojos. Solo chispas. Estoy bien. El agarre de Taylor sobre ella era de hierro, pero al mismo tiempo extrañamente y sorprendentemente protector. En medio del caos mortal, rodeado de enemigos que querían su cabeza, Taylor estaba completamente y singularmente enfocado en la supervivencia de Josie. Jordan, ladró Taylor con brusquedad hacia un pequeño radio encriptado sujeto a su cuello. Fuego de supresión en la pared de inmediato. Nos movemos hacia la salida de la bahía de carga ahora. Taylor se volvió hacia Josie, su cara a centímetros de la de ella. El fuerte olor a pólvora y su rico perfume de cedro la envolvieron completamente. Escúchame, Josephine. Cuando dé la señal, corres directamente hacia la salida. No te detengas por nada. No mires atrás. Yo te cubro. No puedo superar las balas corriendo, lloró Josie, el pánico puro amenazando con consumir su mente por completo. No tendrás que hacerlo, prometió Taylor, su voz actuando como un ancla inquebrantable en la tormenta violenta. No dejaré que te toquen. ¿Confías en mí? Era una pregunta completamente absurda de hacer. Taylor era un jefe de la mafia, un criminal violento, un hombre que la había chantajeado despiadadamente para que participara en esa pesadilla. Sin embargo, al mirar profundamente sus ojos, Josie vio una resolución absoluta e inquebrantable. Taylor estaba poniendo su propia vida directamente en la línea para asegurarse de que ella sobreviviera su peligroso error. Josie tragó saliva con fuerza, asintió con la cabeza y se preparó para correr. «Ahora», gritó Taylor con fuerza. Taylor salió audazmente de detrás de la cobertura, desatando una ráfaga implacable y ensordecedora de disparos hacia la pasarela. Josie corrió. Empujó sus piernas con toda la fuerza que pudo, sus zapatos de vestir resbalando levemente sobre el suelo de concreto mojado. La salida era un rectángulo brillante de pálida luz lunar a 50 metros de distancia. El rugido de los disparos era ensordecedor, pero milagrosamente nada la tocó. El fuego de cobertura de Taylor suprimía al enemigo completamente. Josie irrumpió a través de las pesadas puertas de la bahía de carga, sumergiéndose en la noche helada y barrida por la lluvia. Un momento después, Taylor emergió de la oscuridad, agarrándola del brazo con fuerza y jalándola hacia un vehículo de extracción secundario oculto en un callejón. Ambos se lanzaron al interior del sedán blindado y el auto salió disparado hacia la noche. La casa de seguridad era un lujoso penthouse fuertemente fortificado con vista al deslumbrante horizonte de Manhattan. Un contraste brutal con la sangrienta bodega de la que acababan de escapar. Josie estaba acurrucada en un sofá de terciopelo, una manta envuelta firmemente alrededor de sus hombros, mirando fijamente hacia una chimenea rugiente. Taylor estaba junto a la enorme ventana de piso a techo, un vaso de whisky ámbar en la mano. Taylor se había deshecho de su chaqueta de traje arruinada, su camisa blanca manchada de tierra y hollín, pero lucía completamente imperturbable por los violentos eventos de la noche. «Me salvaste la vida esta noche, Josephine», dijo Taylor en voz baja, rompiendo el pesado silencio que se había instalado en la habitación. «Si no hubieras captado ese cambio de dialecto, estaría tendido muerto en el suelo de esa bodega ahora mismo». Derek jugó un juego muy inteligente, pero subestimó a la mesera. Josie lo miró, su agotamiento luchando con su rabia persistente. «Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, Taylor. Cumplí con mi parte del trato. Ahora es momento de que tú cumplas con la tuya». Taylor se volvió para mirarla, su expresión ilegible. Caminó lentamente hacia un escritorio de caoba pulida, recogió un sobre grueso y lo arrojó suavemente sobre la mesa de café frente a Josie. «Las deudas de Liam están completamente pagadas», declaró Taylor con firmeza. «Sullivan nunca más volverá a mirarlo. Tu hermano está completamente libre. Y como prometido, tú también lo estás». Josie miró el sobre, una profunda ola de alivio lavándola por completo. La pesadilla había terminado finalmente. Podía volver a su tranquila y ordinaria vida. Podía volver a ser una servidora invisible sirviendo vino a millonarios arrogantes. Pero mientras miraba a Taylor de pie bañado por la luz del fuego, Josie se dio cuenta de algo aterrador. La idea de salir por esa puerta y no volver a verlo jamás se sentía extrañamente vacía. Josie se puso de pie, dejando que la manta cayera de sus hombros, y recogió el sobre. «Gracias», dijo suavemente. Josie giró para caminar hacia la puerta,
con el corazón doliéndole con una tristeza extraña y desconcertante. Pero antes de que pudiera dar 3 pasos, Taylor se movió. En un instante, Taylor estaba directamente frente a ella, bloqueando su camino, sus ojos oscuros ardiendo con un fuego intenso y consumidor. Dije que eras libre de irte, murmuró Taylor, su voz bajando hasta un susurro ronco e hipnótico mientras se acercaba más. Pero nunca dije que te dejaría marchar. La respiración de Josie se cortó en su garganta. Teníamos un trato, Taylor. Soy un hombre egoísta y despiadado, Josephine, confesó Taylor, extendiendo la mano para trazar suavemente la curva suave de su mejilla. He construido un imperio sobre sangre y miedo. Pero esta noche encontré algo mucho más valioso que territorio o armas. Encontré a una reina que puede estar a mi lado en las tormentas más absolutamente oscuras. Eres brillante, feroz e increíblemente hermosa. No puedo dejarte volver a una vida que no te merece. Taylor se inclinó hasta que sus labios estaban a meras fracciones de pulgada de los de Josie. Perteneces a mi mundo ahora, declaró suavemente. Quédate conmigo. Gobierna esta ciudad conmigo. Déjame darte todo lo que siempre te han negado. Josie miró hacia los ojos del hombre más peligroso de Nueva York. Un hombre que la había insultado, amenazado y, en última instancia, salvado. La parte sensata y prudente de su cerebro le gritaba que corriera. Pero la parte feroz e indómita de su corazón, la misma parte que con total confianza había llamado cobarde a un jefe de la mafia en árabe, se inclinó hacia adelante. Josie cerró la distancia final entre ellos, capturando sus labios en un beso ardiente y desesperado que selló su destino para siempre. La mesera de talla grande había desaparecido. La reina del sindicato Rossi había llegado oficialmente. ¿Amaste esta apasionante historia de romance mafioso? Si la valentía feroz de Josie y la energía oscura y protectora de Taylor te tuvieron al borde de tu asiento, dale like ahora mismo. No olvides compartir esta historia con tus amigos amantes del romance y suscribirte al canal para más historias de audio intensas, dramáticas y llenas de giros que se suben cada semana. Déjanos un comentario abajo diciéndonos qué crees que hará Taylor a continuación.